¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver qué es un contactor. Y bien, un contactor es un dispositivo electromecánico que se utiliza para conectar y desconectar circuitos eléctricos de alta potencia. Se usa en aplicaciones industriales y comerciales para controlar motores, iluminación, calefacción y ventilación. Estos dispositivos son componentes esenciales en las instalaciones eléctricas, ya que permiten proteger y controlar de forma segura y eficiente los equipos y sistemas. Un contactor tiene un conjunto de contactos eléctricos móviles y fijos que, al aplicar un voltaje a la bobina del imán, se crea un campo electromagnético, y este campo hace que los contactos cambien de posición y conecten los polos del contactor. Al retirar el voltaje de la bobina, el campo magnético desaparece y los contactos se desconectan. Y bien, prácticamente ese es el funcionamiento del contactor. Vamos a hacer ahorita una pequeña práctica para que vean más a fondo cómo es que trabaja un contactor. Si bien aquí ya tenemos el contactor colocado, lo que vamos a hacer es el funcionamiento como lo acabamos de ver. Nosotros, al meter voltaje en la bobina, en este caso es A1 y A2, se genera un campo electromagnético que hace que los contactos se activen o desactiven. Y ahorita lo vamos a ver con este ejemplo. Para eso necesitamos lo que es la fuente de alimentación para alimentar la bobina del contactor. Necesitamos lo que es una línea y un neutro, dependiendo del contactor que vayamos a trabajar. Pero para tal ejemplo vamos a suponer que la bobina del contactor es a 110 volt. Hay contactores que la bobina trabaja a 24 volts de corriente directa o a 48. En este caso, para solo utilizarlo como ejemplo, pues vamos a suponer que tenemos una línea y un neutro y la bobina es a 110. Entonces vamos a hacer la conexión. Para este caso necesitamos un botón, un pulsador, lo vamos a poner aquí para que vean cómo es que trabaja el contactor. Recuerden que el pulsador en este caso de Star, debe ser un abierto. Este pulsador trae un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Entonces el que vamos a agarrar va a ser el abierto para tal ejemplo. Entonces traemos lo que es la línea. La línea viene conectada a lo que es el contacto normalmente abierto, y la salida de nuestro contacto la conectamos al A1 de la bobina. Y bien, aquí ya está. Ahora el A2 siempre va a neutro o a negativo, dependiendo de las especificaciones del contactor. Vamos a ponerlo de otro color. Bien, vamos a poner de color azul, que nos marca ahí para el neutro. Este lo cambiamos para que se vea en 3D. Y vamos a poner botón. Le vamos a poner botón de arranque. Damos OK. Y ahora vamos a simularlo para ver cómo es qué es lo que hace el contactor. Bien, le damos en simulación y vamos a apretar lo que es el pulsador. Damos un pulso y ahí vean cómo activa y desactiva cuando yo le doy el pulso.
Así es como trabaja el contactor. Ahora veamos de la otra forma. Pausamos la simulación. A este le podemos cambiar para que se vea en símbolo o en imagen 3D. En este caso vamos a ponerle en imagen en símbolo. Damos OK para que vean cómo aquí se activan los contactos, y en este caso que tenemos un cerrado, por el campo magnético que se genera se va a abrir y todos los demás se van a cerrar. Bien, vayamos a simulación y lo simulamos, y ahí vean cómo se activan estos contactos abiertos y se abre. Y bien, como es nada más de un pulso este contactor, si nosotros queremos que se mantenga energizado este contactor, lo que necesitamos hacer un enclavamiento. Un enclavamiento prácticamente consiste en que al accionar el contactor, quede retenido o enclavado. De ahí su nombre, que se le llama enclavamiento. Para hacer el enclavamiento, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un contacto normalmente abierto del contactor. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos marcados el 13 y el 14 son un contacto normalmente abierto, y el número 21 y el número 22 son un contacto normalmente cerrado. Entonces a nosotros lo que nos interesa es tomar un contacto normalmente abierto para hacer el enclavamiento, y ese se hace en paralelo con el botón de arranque. Bien, vamos a hacerlo, y de aquí lo traemos al 13, que es normalmente open, y de la salida de nuestro pulsador lo llevamos a lo que es a la salida del contacto al número 14. Y bien, ahí vamos a ver qué es lo que hace. Nos vamos a simulación y le vamos a dar un pulso, y fíjense ahí como nada más con un pulso ya se quedó lo que es enclavado, y ahí se quedó retenido el contactor. Ahorita el campo magnético es lo que está generando para que estos se accionen. Bien, lo pausamos simulación, y lo podemos pasar a imagen 3D para que veamos igual como aquí se ve cuando acciona. Bien, vamos a simularlo nuevamente. Accionamos el botón y vean como ya se quedó enclavado. Y así es como funciona un contactor.